Mi nombre es Carlis de Freitas, soy cursante de la materia Derecho Civil, Contratos y Garantías a través de la tutora Magali Rodríguez en la sección Saya A. En esta oportunidad voy a desarrollar las unidades 1 y las unidades 2, así como también una sentencia, que es esta que está acá, la sentencia número 878 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional de fecha 20 de julio del 2015. Bien, se trata de una sentencia que tiene conocimiento, como bien ya lo dije, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debido a que la parte demandada solicitó la revisión de una sentencia que ya había sido previamente dictada. En esta sentencia que había sido previamente dictada se declaró con lugar la apelación de la parte demandada, la cual logró que se declarara sin lugar la demanda por resolución de contrato, debido a que consideraron que se aplicó una doctrina abandonada respecto a que consideraron en esa ocasión que el contrato de opción de compra no era un contrato consumado por el consenso de las partes, sino un contrato preliminar o preparatorio de un contrato final por concluirse, con lo que consideraron que estaba contrariando los criterios de la Sala de Casación Civil, por lo que apelaron a este recurso de revisión. En todo este proceso, la parte demandada alegó que las cuotas acordadas en el contrato nunca fueron emitidas, por lo que decidieron suspender la ejecución de los pagos, hasta tanto el demandante emitiera instrumentos correspondientes o los instrumentos necesarios. Sin embargo, la parte demandante alega que sí cumplió con la emisión de las cuotas de los giros y promovió a manera de prueba 7 letras de cambio, que fueron desestimadas porque se demostró o se evidenció que estas letras de cambio fueron aceptadas por una persona natural que no contaba con la autorización ni con la indicación de que pudiese actuar en nombre de la persona accionada. Por lo tanto, la parte demandante no logró probar que estas letras guardaban relación en el contrato. Por otra parte, la parte actora tampoco logró demostrar que las letras de cambio fueron aceptadas por cuotas de pago convenidas, a lo que la Sala declaró con lugar la solicitud de revisión interpuesta por la parte actora, que en este caso fue la panadería La Cesta de los Panes, Compañía Anónima. Ahora bien, pasando a la unidad número 1. La unidad número 1 habla sobre la introducción al estudio de los contratos. Abarca los temas 1, 2 y 3. Como tema número 1 están lo que son los hechos y actos jurídicos. Los actos jurídicos es toda manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos, mientras que los negocios jurídicos es la manifestación de voluntad de una o varias personas destinadas a producir efectos jurídicos. Estos últimos cuentan con una clasificación de negocios jurídicos unilaterales y negocios jurídicos bilaterales. El negocio jurídico unilateral es el que resulta de una sola declaración de voluntad, es decir, de la declaración de una sola persona, y produce efectos para quien la emite, independientemente de la voluntad del otro sujeto de derecho. Y el negocio jurídico bilateral es aquel que está compuesto o integrado por dos o más manifestaciones de voluntad que conjugadas o juntas producen efectos para todas las partes. Estos casos típicos de negocios bilaterales se encuentran el acuerdo, el contrato y la convención. El acuerdo es un negocio jurídico bilateral que consiste en la manifestación de voluntad de dos o más personas que coinciden en la determinación o solución de un asunto en los que tienen intereses en común. La convención, por su parte, involucra un concurso, por así decirlo, o una coincidencia de voluntades destinadas a la realización de un determinado fin. Y el contrato, en nuestro Código Civil, lo determina o lo establece como una especie de convención entre dos o más personas para constituir, modificar o distinguir entre ellas un vínculo jurídico. El tema número 2 habla sobre la clasificación general de los contratos. La clasificación de los contratos es bastante extensa, pero estas son como las principales o las más resaltantes. Los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. El contrato unilateral es un acuerdo de voluntad que engendra solo obligaciones para una parte del contrato, como bien nombré anteriormente. Solo crea o genera derechos para solo una parte.
Y está lo que es el contrato bilateral, que sí ya se encuentran voluntades que dan nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes, es decir, que existe consentimiento de ambas partes, de las dos personas, tanto comprador como vendedor. También existen lo que son los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Estos onerosos son aquellos que imponen provechos recíprocos, es decir, que siempre va a haber por medio un flujo de dinero, al contrario de los contratos gratuitos, que son provechosos y corresponden a una de las partes y los gravámenes de la otra. Los contratos reales y consensuales. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa, es decir, que mientras no se entregue la cosa no se puede determinar de que existe un contrato real. Y el contrato consensual es aquel que para su validez no requiere el consentimiento que deba ser por escrito obligatoriamente. Puede ser verbal o se puede tratar de un consentimiento tácito mediante hechos que necesariamente no necesiten de una firma, y por lo menos se puede afirmar que se está aceptando el contrato por una mímica o un gesto de aceptación o de afirmación. El tema número 3 habla sobre las nociones generales de los elementos del contrato. Los elementos esenciales para la existencia de un contrato son principalmente el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es el saber, es la aceptación de la persona para hacer una venta, y el consentimiento de la otra persona para realizar una compra. El objeto siempre debe ser lícito y debe ser posible, y la causa es el motivo por el cual se está vendiendo, se está promoviendo la venta. Entre los elementos esenciales se pueden decir que son indispensables para la existencia y para la validez del contrato como tal, porque sin ellos no se podría llevar a cabo la venta. Estos elementos esenciales, como bien ya los nombré, son el objeto, la causa, el consentimiento válido y la capacidad. La capacidad es muy importante porque si no se cuenta con la capacidad para hacer la venta, esta no puede ser ejecutada. También se encuentran unos elementos naturales y unos elementos accidentales. Estos elementos naturales son aquellos característicos de un tipo normal de contrato. Son estrechamente vinculados a la naturaleza peculiar del contrato del que se trate. Son contemplados o son sobreentendidos por la ley, pero presentan la particularidad de que pueden ser excluidos por la voluntad de las partes. Tal es el caso de la gratuidad, como lo nombré anteriormente, los contratos gratuitos y en el contrato de mandato o en el mutuo. Y los elementos accidentales. Estos elementos accidentales son aquellos elementos introducidos por las partes en el contrato para limitar o modificar sus efectos normales. Así ocurre con la condición, el término y el modo. Luego viene ya, entramos en lo que es la unidad número 2. La unidad número 2 habla sobre la transmisión de la propiedad. Estos temas van del número 4 al número 9. El tema número 4 habla sobre la venta. La venta es un proceso en el que intervienen dos personas, un vendedor y un comprador, de manera que es obligatoria la existencia de estas dos personas para que pueda llevarse a cabo. El vendedor transfiere o traspasa sus bienes o servicios al comprador, quien se va a beneficiar de su uso a cambio de una remuneración económica. Nuestro Código Civil venezolano establece la venta como un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa y el comprador a pagar el precio. La naturaleza jurídica de la venta radica en que la venta siempre será la de un contrato, porque ya un contrato es puramente obligacional, porque el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa y el comprador a transferir el precio. La importancia de la venta para algunos autores y como opinión propia radica en que la venta es una de las más antiguas acciones que se han ejercido en el mundo, por lo cual sin ella, si no se mueve, el mundo estaría como paralizado. Todas en algún momento de nuestras vidas hemos vendido alguna cosa y comprado otra para nuestro propio beneficio. Los efectos de la venta cuentan con dos tipos de efectos,
tenemos lo que es el efecto real y el efecto como contrato puramente obligacional. El efecto real aplica cuando se transfiere la propiedad de la cosa vendida y quedan excluidos por el cambio del consentimiento de las partes. Es decir, el efecto real se establece con solo el consentimiento de las partes, y el efecto como contrato puramente obligacional porque la transmisión de la cosa vendida es una obligación más a cargo del vendedor. Como clasificación general de las ventas podemos decir que una venta es un contrato bilateral, como ya lo nombré anteriormente, ya que existe un deudor y un comprador que asumen obligaciones recíprocas. Es un contrato oneroso porque siempre va a haber dinero de por medio, y la venta es un contrato consensual, ya que se perfecciona con el consentimiento de las partes. Entre las modalidades de venta son particulares o son las principales, estas ventas sujetas a ensayo previo o como una prueba. Estas ventas quedan sujetas a que la cosa pueda ser probada, y a que esta cosa, cuando sea probada, demuestre que es apta para el uso para la cual se está prometiendo. Las mercancías se acostumbran a probar antes de comprarlas. No queda perfecta la venta hasta el comprador no haya hecho conocer su aceptación. Por lo menos en la compraventa de carros se evidencia mucho este tipo de venta, porque los compradores siempre hacen una prueba al carro o le dan su visto bueno, por así decirlo, un ejemplo. Y las ventas con sujeción al peso, a la cuantía o a la medida. Estas ventas se tratan de mercancías vendidas con sujeción a su peso, a su cuantía o a su medida. Generalmente esta venta no es perfecta en el sentido de que las cosas vendidas quedan a riesgo y el peligro del vendedor hasta que sean pesadas, contadas o medidas. Dentro de la venta se habla de lo que es un contrato preliminar o un contrato preparatorio. Este es un contrato que solo produce efecto de obligar a las partes a celebrar entre sí un futuro contrato, y es unilateral o bilateral según se obligan a celebrar el futuro contrato una de las partes o ambas de las partes. El tema número 5 habla sobre los elementos esenciales de la venta. Como lo nombré en la unidad número 1, como principal requisito o elemento es el consentimiento. El consentimiento es la aptitud con la que una persona permite o acepta algo. En el caso de la venta, el consentimiento debe ser mutuo, tanto del vendedor como del comprador. El objeto. El objeto debe ser posible y lícito, es decir, que pueda llevarse a cabo y que no sea contradictorio a las leyes. La legitimación. Para vender válidamente se requiere que el vendedor tenga poder de disposición sobre la propiedad que desea vender, es decir, que sea el dueño absoluto de la cosa que quiera vender. Y por último tenemos lo que es el precio. El precio es la finalidad de la venta, es el pago de una suma de dinero que debe ser acordada entre las partes. El tema número 6. El tema número 6 habla sobre las obligaciones del vendedor. Se resalta en las leyes que las obligaciones del vendedor solo radican en la tradición y el saneamiento de la cosa vendida, pero también debe agregarse la obligación de transferir. ¿Qué es esta obligación de transferir? Es la obligación del vendedor de transferir al comprador la propiedad o derecho vendido. Es decir, que una vez que se haya ejecutado la venta, el vendedor tiene la obligación de transferir o traspasar estos bienes o servicios. Es decir, no puede tomárselo a la ligera, no puede decir, bueno, te lo paso luego, te lo paso después. Tiene que cumplir con esta obligación de transferir. El tema número 7. El tema número 7 habla sobre la tradición. Esta tradición es el acto de entrega material a cargo del vendedor. Este vendedor que retiene la cosa vendida, no por el hecho ni un derecho de posesión, sino para dar cumplimiento de total a su obligación de dar. Esta tradición se verifica poniendo la cosa vendida en posesión del comprador. Los modos de hacer la tradición. La tradición puede llevarse, o por así decirlo, tradición de bienes inmuebles. En esta tradición, el vendedor cumple con la obligación de hacer la tradición de los inmuebles con el otorgamiento del instrumento de propiedad.
La tradición de cosas muebles corporales. La tradición de este tipo de cosas muebles corporales se hace por la entrega real de ellos, es decir, por la entrega de las llaves de los edificios, por ejemplo, o por el solo consentimiento de las partes. Y por último, la tradición de las cosas incorporales. Esta tradición se verifica por la entrega de los títulos o por el uso de que de ellas hace el comprador con el consentimiento del vendedor. El lugar de la tradición debe efectuarse en el lugar convenido por ambas partes. En caso de que no exista un lugar convenido entre las partes, el lugar de la tradición debe ser en el lugar donde la cosa se encontraba en venta principalmente. El objeto de la tradición es que el vendedor de una cosa debe entregar tal como se encontraba en el momento del contrato, con sus frutos, accesorios y todo esto con todo el paquete completo. Y para que cuando esté destinado a su uso esté completo y no haya problemas de por medio. Así como también debe ceder los títulos y los documentos concernientes a la propiedad y el uso y el goce de la misma. El tema número 8 habla del saneamiento. El saneamiento es la obligación del vendedor a garantizar la posesión pacífica y útil de la cosa vendida. Dentro de los saneamientos tenemos que se pueden encontrar este tipo de saneamientos por vicios o defectos ocultos. Es decir, que si al momento de comprar un edificio no te diste cuenta de que habían unas tuberías rotas o de que habían unas goteras, el vendedor está en la obligación de garantizarte o de repararte esas cosas porque cuentan como vicios ocultos o defectos. Los saneamientos por estos tipos de vicios es la obligación que tiene el vendedor de garantizar al comprador una posesión que le permita utilizar y gozar de la cosa en la que él esperaba, en la que él esperaba disfrutar de esa cosa. Y por último, el tema número 9 habla sobre las obligaciones al comprador. Las obligaciones del comprador son pagar el precio como obligación principal. Es la obligación fundamental del comprador y el Código Civil la menciona como la única obligación. Pero también debemos acotar o debemos agregar lo que es la obligación de recibir la entrega. Esta obligación se fundamenta en la obligación de hacer la tradición que tiene el vendedor. Como bien lo hablábamos, la tradición se caracteriza porque el vendedor entregue la cosa. Entonces, para que ésta sea completada, el comprador está en la obligación de recibir esa cosa, aparte de que ya bien obviamente había pagado un precio por esta.